Buenas tardes, Charlie. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gusto de veros. Igualmente. Muy bien, pues silencio los micros y bueno, me presento antes que nada. Buenas tardes, soy Carlos Mateo. Soy instructor de mindfulness y también sociólogo en la Universidad de Alicante. Y bueno, no sé si os ha dado tiempo a hacer la práctica que os proponía la semana pasada en el vídeo de la sesión 4, bueno, en la que sobre todo integrábamos la práctica de Qigong, trabajo corporal de enraizamiento con la práctica de mindfulness, ¿no? de la meditación. A mí en todos los talleres de mindfulness que hago me gusta empezar directamente con una práctica porque, bueno, creo que al final es lo importante, ¿no? El poder estar disponibles y al final, pues eso, habitar el momento presente, de esa mayor conciencia y presencia, ¿no? Entonces, antes de irnos bueno, más a la explicación desde la esfera un poco más mental, pues yo creo que nos viene bien a todas y todos enraizarnos en el cuerpo, en nuestra respiración, para estar un poquito más presentes. Así que sin más, os propongo que os pongáis cómodos en la silla o donde estéis. Vamos a hacer una práctica breve, con la espalda recta, pero sin tensión, sin rigidez. Las manos cómodamente apoyadas. Los pies que estén apoyados en el suelo, que no estén las piernas cruzadas ni de puntillas, sino que haya un buen apoyo, una buena estabilidad del cuerpo, de la base. Y si te resulta cómodo, puedes ir cerrando los ojos o si no los dejas entreabiertos, lo que prefieras, pero todo con esa intención de ir llevando la atención hacia adentro, hacia mi interior. Y desde ahí hacemos alguna respiración un poquito más profunda, sobre todo poniendo el acento en la exhalación, con esa intención de soltar el peso del cuerpo, de soltar tensiones, de permitir que surja la inspiración y nuevamente ese gesto de la exhalación, de soltar rigidez, soltar el peso. Y en un primer momento llevo la atención a, bueno, simplemente a darme cuenta de cómo siento mi cuerpo en este momento, a esta hora del día. Si lo noto tenso o relajado, cansado, con energía. Y es importante que ese darse cuenta sea simplemente eso, tomar conciencia de lo que hay sin entrar en juicios, sin entrar en querer cambiar cómo me encuentro. Es un simple reconocer y aceptar lo que está presente aquí y ahora. Siento los puntos de contacto de mi cuerpo con el suelo, con la silla. Tal vez la sensación de temperatura. Date cuenta de que ese tomar conciencia puede ser algo general, de notar el conjunto del cuerpo tenso, relajado, de notar la temperatura en general en el cuerpo, o desde la curiosidad puedo ir observando
las distintas partes de mi cuerpo y desde ahí tal vez me daré cuenta que hay zonas que me llegan como algo más cálidas en este momento, otras algo más frías. Tomo conciencia igualmente de cómo siento mi respiración en este momento sin necesidad de cambiarla. Es un simple darme cuenta de, bueno, si es profunda o superficial, si está agitada o en calma. Me doy cuenta si la noto más como en qué parte de mi cuerpo la noto más, si es como un roce del aire al entrar y al salir por las fosas nasales. Tal vez la sensación sea algo más evidente en la garganta, ese roce del aire en la garganta al entrar y al salir. Tal vez sienta ahora la respiración más claramente como un suave movimiento del pecho o del abdomen. Y desde esa atención más centrada en ese interior, en las sensaciones de mi cuerpo, en el fluir de la respiración, siempre con los ojos cerrados o entreabiertos, si los tengo entreabiertos, pero llevo la atención ahora a lo externo para fijarme en los sonidos que me llegan. ¿Cuál es el paisaje sonoro de este momento? Simplemente me abro a percibir todo lo que conforma la experiencia sonora de este momento. Y si observo con curiosidad, puedo ver que hay sonidos más cercanos, otros más lejanos, unos aparentemente más armoniosos, otros menos. Sonidos por delante, por detrás, tal vez de izquierda, a derecha, puede que arriba, abajo. La sensación de espacio que eso genera en mi mente. Y si estoy en un ambiente muy tranquilo, tal vez pueda incluso percibir el silencio que hay detrás de los sonidos. Mientras permito que la respiración siga fluyendo, que no esté retenida. ¿Qué estoy pensando en este momento? Puedes darte cuenta de qué tipo de pensamientos habitan tu mente en este momento, si hay algún tipo de juicio o tal vez estés ya anticipando lo que vas a hacer más tarde, lo que vas a cenar, o tal vez tu mente está en algo que ha sucedido esta tarde o esta mañana. Recuerda, se trata siempre de un darse cuenta desde la amabilidad, desde la aceptación, sin entrar en luchas, en juicios.
¿Y qué estás sintiendo en este momento? ¿Cuál dirías que es tu tono emocional? ¿Dirías que hay alguna emoción que está más claramente presente que otra en este momento o es tal vez una mezcla de emociones? ¿Te resulta agradable o desagradable el contacto con esa emoción? Y nuevamente vuelves a hacer alguna respiración un poquito más profunda, a sentir todo tu cuerpo, a sentir el espacio que te rodea. Y nos quedamos ahí en silencio unos últimos instantes sin necesidad de hacer nada. Solo ser, solo sentir, solo descansar en esa presencia, en ese habitar este momento. Y poco a poco pues ir soltando el gesto, moviéndote, desperezándote, haciendo el movimiento que necesites, soltando un poquito el cuello tal vez. Y cuando quieras, abriendo los ojos nuevamente. Hmm. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís? Podéis abrir el micro cuando queráis, para hablar un poquito. ¿A alguien le apetece compartir cómo se siente en este momento? Bueno, pues me lanzo yo si no Claro. quiere hablar nadie. Buenas noches a todos y a todas. Me llamo Ana y bueno, me gustaría comentar un poco la clase que nos has impartido, la Sí, que sí. hemos hecho esta semana pasada. Ujú. A mí me ha parecido, vamos, me ha encantado, porque yo hace mucho tiempo que hacía Qigong Sí. y entonces ha sido como
no sé, un acoplamiento entre el Qigong y lo que es un poco la meditación, que es lo que a mí más me cuesta. Yo el Qigong había practicado un Qigong, pero un Qigong dinámico, no como lo has hecho tú. O sea, estático y luego te dejabas ir y el cuerpo se movía, pero me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo porque me da cuenta que me ha preparado mejor para poder hacer después lo otro, porque mi mente es muy inquieta y no consigo, me cuesta mucho el tema de la meditación y es lo que realmente necesita mi cuerpo por las tensiones, pero precisamente por eso me cuesta. Entonces, al empezar por los ejercicios de Qigong, he conseguido poder hacer luego la meditación que me ha sorprendido. Entonces, la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado cómo lo has planteado, cómo lo has desarrollado y la verdad es que lo he hecho todos los días, cosa que es raro. Pero bueno, me ha llegado, quizá hay clases que te llegan más que otras, es la dinámica que has realizado también ha sido muy lenta, muy suave y nos has llevado un poco de la mano. Bueno, así es como yo lo he sentido, ¿no? Pero sobre todo, básicamente, es que la primera parte, lo que es el me ha ayudado, me ha llevado a poder hacer la meditación, que es lo que a mí más me ha costado. Con lo cual creo que es una forma de enfocar la meditación o el mindfulness de otra manera, que no sentarte directamente y a mí me cuesta mucho eso. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia. Gracias, Ana. Perdón, antes que nada, no lo he comentado antes, pero vamos, como Elena también lo ha hecho en otro encuentro, lo estoy grabando solamente, bueno, para compartirlo luego entre nosotros, nosotras. Tomás se está grabando en modo hablante, o sea, solamente se va a ver no la cuadrícula con todas las caras, sino solamente, en principio, a mí y quien intervenga. Si alguien no quiere que salga, pues que cuando intervenga apague el vídeo y ya está, y solamente se recoge la voz. Disculpad que no lo he comentado al principio. Bueno, realmente yo no entiendo la meditación si no es a través del cuerpo, ¿no? Si no es a través del cuerpo. Porque al final es lo que te da esa presencia, ese estar en la experiencia de este momento necesariamente tiene que ser a través del cuerpo, ¿no? Es ahí donde se da la respiración, es ahí donde resuenan las emociones. Entonces, bueno, creo que sí que es posible meditar sin hacer ese trabajo previo corporal. Es posible, pero desde mi experiencia bueno, a mí personalmente me cuesta más sentarme a meditar sin haber hecho un trabajo previo corporal, porque bueno, para determinados caracteres, sobre todo personas, bueno, las que yo me reconozco más mentales, pues bueno, pasar por el cuerpo como que nos arraiga más, ¿no? Y desde ahí es más fácil conectar con la experiencia del momento, ¿no? Pero yo creo que sí que facilita mucho, ¿no? Esa idea de que bueno, la meditación no es algo que haya que hacer, es algo que sucede cuando se dan las condiciones, ¿no? Que os comentaba en el vídeo, ¿no? A mí me parece algo fundamental eso, ¿no? Porque muchas veces vamos a la meditación como voy a hacer meditación, voy a sentarme a meditar, ¿no? Y realmente, bueno, en realidad no hay nada que hacer en la meditación, no es una técnica, es un sentarse y una definición que me gusta mucho que decía Dokuso Villalba, el maestro Zen, decía, meditar es sentarse y sentirse. Me parece una definición genial, ¿no? En el sentido de decir, no, tampoco es mucho más, es sentarte y abrirte a la experiencia de este momento. Pero para poder abrirse a esa experiencia de este momento, primero hay que callar un poquito el ruido mental, porque si no, difícilmente vas a poder conectar con la experiencia de este momento.
Y para callar ese ruido mental, para generar un poco de calma, es fundamental el trabajo con el cuerpo y con la respiración, ¿no? Es esa imagen del estanque, ¿no? Cuando el estanque está muy agitado el agua, pues bueno, no puedes ver en profundidad, ¿no? Pero cuando el agua se aquieta, pues ya sí que puedes ver un poco más en profundidad. Pues eso es un poco lo que nos pasa también, ¿no? Ese trabajo con el cuerpo, con la respiración, lo que hace es aquietar el agua para poder ver un poquito más en profundidad, para poder entrar realmente en contacto con nosotros. Si no, estamos en la cabecita dándole vueltas y vueltas y en esa identificación con los pensamientos, que desde ahí es difícil una toma de contacto real con lo que somos, con lo que sentimos en cada momento, ¿no? Y ese trabajo previo de cuerpo, de respiración y bueno, y en este caso, en esta práctica concreta también de conexión con el corazón, a lo que ayuda mucho la música, sin duda. Bueno, ayuda a ese estar presente, ¿no? No estoy diciendo con esto que la música sea imprescindible, ni mucho menos para la práctica de Qigong ni de meditación, ¿no? Al final, yo creo que lo más importante es el silencio, sin ninguna duda. Pero puede crear esas condiciones, puede ayudar a crear esas condiciones de presencia, de contacto con el corazón, para desde ahí llegar a la meditación, al silencio y estar mucho más presentes, ¿no? Así lo vivo yo, ¿no? Yo quisiera comentar también Sí, mi experiencia de la clase claro. tuya de Qigong. Yo hice hace poco 3 días de Vipassana, en la que ahí estás, pues la pura meditación, en la cual pues al final llega su momento en que ya no te cuesta porque vas entrenando. Pero sí es cierto que en esta clase acompaña mucho la respiración. Lo que a mí me ha gustado y lo que he notado distinto a estos retiros es que acompaña el movimiento a la respiración, porque yo la respiración es lo que tengo ahí bloqueada y me ayuda muchísimo, porque la ansiedad que creo siempre pues me la libera. Entonces, para mí ha sido increíble que el cuerpo me ayude a inspirar y luego me ayude al expirar. Y como un movimiento ahí, como una ola de vaivén que no tienes que hacer esfuerzo y que viene solo el ins y la ex. Eso es lo que a mí más me ha llegado muchísimo. Qué bueno, Amparo. Pues, claro, es que creo que esa atención a la respiración es algo que produce unos efectos increíbles, ¿no? Porque es justamente lo que más en contacto nos pone con, bueno, de alguna manera nos permite soltar mucho el control, ¿no? Porque eso es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo, ¿no? El estar en esa escucha de la respiración y permitir simplemente que tu cuerpo respire sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de decirle, ahora voy a inspirar, ahora voy a exhalar. No, el cuerpo ya sabe perfectamente cuándo tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando estamos durmiendo sigue respirando, ¿no? Sin necesidad de que haya una mente ahí controladora que le digan, ahora inspira, ahora exhala. No, el cuerpo, entonces el poder soltar eso, el rendirse a ser simplemente eso, testigos privilegiados de un proceso natural que se está dando en mi cuerpo. Está ahí simplemente observando cómo inspiro, cómo mi cuerpo inspira, cómo mi cuerpo expira, pero sin necesidad de intervenir. Eso es todo un trabajazo, ¿no? Pero cuando lo conseguimos es maravilloso, ¿no? Porque pues, se suelta mucha tensión y mucha necesidad de control, ¿no? Y ese trabajo previo con la respiración ayuda mucho, ¿no?
Y por eso esa indicación muy importante en el trabajo de escucha tu respiración y permite que sea ella la que marque el ritmo de movimiento. Y por eso, cuando noto la inspiración, una décima de segundos después hago el movimiento de apertura. Porque si no, al final acabas tú marcando el ritmo. Pero si es esa escucha, ahora estoy empezando, entonces ahora hago el movimiento. Ahora estoy exhalando, entonces ahora hago el movimiento, ¿no? Desde esa escucha, decir, ahora está mi cuerpo inspirando, ahora estoy exhalando, ¿no? Entonces, hay un momento en que lo importante ahí sobre todo es que te obliga a estar muy presente, te obliga a estar muy atento a lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Y al final la clave es eso, mindfulness se traduce como plena atención, atención plena. Y es dónde estoy poniendo mi atención. Si dejo que mi atención esté secuestrada por pensamientos, por emociones, por historias del pasado, por cosas que están por venir, tal, pues bueno, pues voy a estar ahí totalmente descentrado, ¿no? Pero si habito el momento presente y la respiración pues, sucede en el presente, entonces bueno, ahí es donde realmente algo empieza a transformarse y empiezo a vivir mucho mejor, ¿no? Y se abre la puerta a la serenidad, a la presencia, a las cosas bueno, que me acaban aportando mucho bienestar y equilibrio emocional, ¿no? Ese poder habitar el momento presente, ¿no? También la Sí. música, a mí personalmente, es un instrumento que me llega muy, muy adentro. Y sí que es como una herramienta para mí muy, muy directa. Yo la música la siento dentro y bueno, es un conjunto que ha sido para mí increíble, me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado mucho. Gracias, Amparo. Yo lo que quería comentar, Carlos, es, me gustó la experiencia que he tenido con la clase que has dado. Es que a mí me cuesta la parte de la atención, de poner la atención a los sentidos, ¿no? Y el cómo guías la clase, ¿no? El que te hace pues un poco desarrollar o un poco más, abrirte un poco más a percibir cosas que si no tienes una guía es como que no, que estás haciendo la meditación o la clase y no prestas atención a esas cosas, ¿no? Entonces, al final la meditación para mí, cuando son meditaciones así de este tipo, es como que se me quedan pobres, ¿no? Vacías. No, el no llevar la atención o el no saber por qué hago esa meditación, ¿sabes? Y entonces la experiencia me ha gustado. La parte del movimiento del Qigong también me ha gustado mucho. Nunca he hecho Qigong y me gustó, ¿no? El movimiento ese, el sentir la respiración, el sentirte a ti. Y nada, quería compartir eso. Me gustó mucho la clase. Para mí, una definición que me gusta mucho de mindfulness, no sé si lo comentaba en la sesión, en la clase grabada, es tomar conciencia de mi experiencia presente con curiosidad, apertura a la experiencia y aceptación, ¿no? Digamos que hay varias partes en esa definición. La primera, tomar conciencia, ¿no? ¿Qué significa? Tomar conciencia es justamente pues, salirnos de ese piloto automático, de esa actividad inconsciente de la mente, de esa rumiación, de estar ahí, de lo que la neurociencia ha llamado la red neuronal por defecto, que es un modo así habitual de funcionamiento de la mente, pero que se ha descubierto que es el caldo de cultivo del estrés, de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Ese dejar a la mente ahí a su libre albedrío, ¿no? Por eso es tan importante cultivar la atención, el darnos cuenta de que la mente se ha ido y traerla. ¿Y traerla dónde? Que es la segunda parte de la definición, tomar conciencia de mi experiencia presente. ¿Qué es mi experiencia presente? Mi experiencia presente es la práctica que hemos hecho ahora al principio, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? O sea, digamos que la experiencia presente está configurada por varios aspectos.
cómo está mi cuerpo, cómo está mi respiración, qué me llega a través de los sentidos, porque decías, Maite, o sea, mi experiencia presente, bueno, pues hay unos sonidos, también me llega algún olor, estoy viendo algo, a nivel de tacto pues puedo notar la temperatura, etcétera, ¿no? Todo eso conforma mi experiencia presente. Y también, ¿cómo está mi mente? ¿Qué estoy pensando? ¿Está enganchada a algún tipo de juicio, algún tipo de pensamiento? ¿O está más bien proyectada hacia el futuro? ¿O pensando en algo que ha sucedido antes? ¿Y mi tono emocional? ¿Cuál es? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Hay alguna emoción más claramente presente? Todo eso realmente configura la experiencia la experiencia presente, ¿no? Tomar conciencia de mi experiencia presente, pero de nada serviría tomar conciencia de mi experiencia presente si es para pelearme con ella. Si es para decir, joder, qué putada, o la tensión que tengo ahora, o tal, o estoy pensando esto, pero es que me gustaría estar en otra cosa, joder, siempre estoy así y tal, y me engancho ya a juicio, autocríticas, tal. Eso lo único que hace es añadir más tensión, más lucha interna, ¿no? Por lo tanto, la tercera parte de la definición, tomar conciencia de mi experiencia presente con curiosidad, apertura a la experiencia y sobre todo aceptación. ¿Aceptación qué significa? Aceptación simplemente permitir que la experiencia sea tal y como es en este momento. Aceptación no significa resignación, ¿no? Resignación es una actitud más pasiva, derrotista, de decir, pues no hay nada que hacer, tiro la toalla. No. Aceptar es simplemente, bueno, reconocer cómo me siento en este momento y permitir que esa experiencia sea tal y como es. Eso es la aceptación. Y al final, yo creo que todos, más o menos, y todas nos identificamos con de un deseo de paz, ¿no? De estar en paz, ¿no? Yo creo que es algo que todos deseamos, ¿no? Lo contrario de la paz, que es la lucha, pues a eso es lo que nos lleva a no aceptar, ¿no? O sea, justamente para soltar la lucha interna es la aceptación la que suelta la lucha. Por lo tanto, si lo que quiero es llegar a la paz, la aceptación es el camino, ¿no? Sabiendo que aceptación no tiene nada que ver con resignación, ¿no? Aceptación es tener el coraje bueno, y la honestidad de decir, bueno, ahora mismo esto es lo que estoy sintiendo, ya sea a nivel físico, mental, emocional, esto es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Y ese ahora mismo es muy importante, ¿no? Esa perspectiva de impermanencia, de cambio, de decir, bueno, en este momento así me siento. Pero claro, si lo tomo como que esto es así siempre, que toda mi vida es así, y de, joder, pues eso cuesta mucho más de aceptar, ¿no? Pero pues digo, bueno, pues en este momento me siento de esta manera, sabiendo que posiblemente dentro de una hora, o mañana, o dentro de un mes, va a ser distinto, ¿no? Entonces, desde ahí, esa comprensión de que en este momento me siento así, ayuda mucho a poder aceptar cómo me siento en cada momento, ¿no? Mientras que si lo veo como algo que es definitivo, algo que es fijo, algo que siempre es así, pues claro, eso dificulta mucho más la aceptación. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Que hay otras meditaciones, otros tipos de meditación que, bueno, que trabajan más con la imaginería o la visualización, ¿no? Y que están muy bien también. Pero bueno, yo la que más practico y la que siento que más casa también con lo terapéutico, entendido como bueno, aparte de la integración de la meditación oriental con la parte más de psicología, psicoterapia occidental, es este tipo de meditación, la meditación de la atención plena, que no se trata tanto de imaginarnos nada, sino de tomar conciencia con aceptación de lo que hay en este momento. Y eso ya de por sí es tremendamente sanador y terapéutico.
No sé si tenéis alguna cosita más de la práctica o algo que os vaya surgiendo por el camino. Si no, yo puedo seguir hablando, pero bueno, me parece más rico que podáis también, bueno, pues aportar cualquier duda, sugerencia. Si, yo os digo, si quien está sin vídeo le apetece intervenir sin vídeo, simplemente se abre el micro y puede hablar sin ningún problema, ¿eh? No os sintáis cohibidos por eso. Hola, Carlos, y a todos. Buenas tardes. Hola, Ángeles. Sí, Ángeles. Sí. Hola, Ángeles. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo aprovechando que estás aquí, pues me gustaría plantearte una duda que a veces me surge tanto cuando estoy haciendo los ejercicios de respiración, como en el caso de tu sesión o de tu clase de Qigong también, al acompañar al movimiento a la vez que respirábamos, ¿no? A mí me pasa que tengo una respiración bastante superficial, muy torácica, a pesar de que conozco los ejercicios de respiración diafragmática y los he practicado mucho, como profe y cantante y tal, o sea que los conozco bien, pero a pesar de ello, cuando me pongo a hacer estos ejercicios guiados, sí que noto que hay un momento en el que ya no es espontáneo, sino que ya lo estoy controlando. Y, por ejemplo, con el Qigong lo he notado mucho que mi cuerpo quería deleitarse en esos movimientos, ¿no? Por ejemplo, me gustó muchísimo, muchísimo el ejercicio del arquero. Y yo, vamos, me lo tomé casi como una danza y llegó un momento en el que el cuerpo quería ir por un lado, pero yo no llegaba con la respiración. A mitad de camino del ejercicio ya necesitaba volver a tomar aire. ¿Cómo puedo resolver eso, no? Es lo que te quería preguntar. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Le hago más caso a la respiración y acorto el movimiento? Simplemente dejo que surja como surja. Pues a mí me viene, Ángeles, que sobre todo, pues lo que estaba diciendo hace un momento, sobre todo la parte de aceptación, ¿no? Y de no querer que la experiencia sea distinta a como es. Es decir, si tú a mitad de camino, primero se me ocurre, bueno, intentar hacerlo a tu ritmo realmente, ¿no? Si la respiración es menos profunda, pues bueno, hasta donde llegues, ¿no? Y si a mitad de camino necesitas hacer una pausa para respirar, pues date permiso para ello, ¿no? No se trata, yo creo, al final, tal como yo planteo la práctica de Qigong, es sobre todo un ejercicio, o sea, quiero decir, como la integro en la práctica de mindfulness, es sobre todo un ejercicio de estar en contacto con uno mismo, de reconocer nuestros límites y de aceptarlos, ¿no? Esa idea de que no se trata de hacer mucho, sino de sentir mucho lo que hago. Entonces, es una excusa para tomar conciencia de lo que hay. Entonces, bueno, es cuestión de adaptar el movimiento a tus posibilidades y si a mitad de recorrido necesitas hacer una pausa, pues date permiso para ello. Y yo intuyo que posiblemente si lo haces desde ahí, desde esa tal vez no exigencia y de darte permiso, tal vez haya algo internamente que se vaya soltando y puedas ir poco a poco extendiéndolo un poquito más, ¿no? Pero en ningún caso desde la exigencia ni desde querer imitar una forma externa. Pues bueno, si yo estaba haciendo el movimiento, pues puedo tener tal vez un poquito más de capacidad respiratoria y alargarlo un poco más, pero desde luego eso es un referente para que luego cada uno lo adapte a sus circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo tomar la práctica como desde la amabilidad y desde la aceptación, ¿no? En el sentido de amabilidad, de no exigirnos, de no estar en el juicio y de darnos permiso, sobre todo, de darnos permiso. Si necesito a mitad parar, hacer una respiración y luego seguir, pues ¿por qué no? Pues lo hago y voy investigando, porque yo creo que esa parte de curiosidad que decía antes también es importante, decir, bueno, pues voy a ver qué pasa, que esa curiosidad por conocer, esa curiosidad por comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, sobre todo, a qué se engancha,
si hay tal vez un patrón demasiado de esfuerzo o de exigencia, ir dándome cuenta de todo eso, de esos mecanismos, ¿no? Para que, bueno, ese darse cuenta pues vaya haciendo su efecto y se pueda ir soltando, ¿no? Entonces, eso desde la curiosidad, ir investigando. ¿Y qué pasa si a mitad de recorrido paro y hago una respiración y luego sigo? Pues con total libertad, ¿no? Ya te digo, igual en contextos ortodoxos de Qigong, pues te digan, no, tienes que alargar, tal. Pero yo tal como utilizo el Qigong, integrándolo en el mindfulness, es más una herramienta de toma de conciencia, de darme cuenta de mis sensaciones y desde la curiosidad, pues bueno, ir jugando con eso y observar qué pasa. Y qué pasa si hago una pausa y respiro aquí y luego sigo y darme cuenta. Eso te diría. No sé si te sirve. Sí, por supuesto, me sirve, sí. O sea, como es más fácil hacerlo así, ¿no? Integrándolo en la experiencia que luchar contra ello, ¿no? De intentar forzarlo. Aprovecharlo, vaya, es mejor aprovecharlo para Claro, seguir observando. claro, prueba, ya te digo. Yo creo que es importante eso, es hacerlo pues, no desde esa exigencia, sino bueno, desde la curiosidad, desde el deseo de conocer cómo funciona mi mente, ¿no? qué va pasando. Pues, si estoy aquí, pues noto aquí una tensión y noto que mi mente reacciona enseguida ante esto y quiere que no esté. Y ese luchar contra eso enseguida me hace surgir más tensión, más sufrimiento. Bueno, es ir poco a poco poniéndole conciencia a todo ese juego de condicionamientos internos que están ahí entre mente, cuerpo, tal. Y bueno, para ir, en definitiva, pues, cuanto más conciencia le pongamos a esos condicionamientos que son inconscientes, que son automáticos, pues un poco más libres seremos, ¿no? Y ganaremos en salud y en bienestar, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y enhorabuena por el taller y la sesión, me ha gustado muchísimo. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenas, soy Antonia. Hola, Antonia. Hola, y bueno, he llegado tarde y no sé si habréis comentado algo sobre esto, pero tengo una duda sobre si el mindfulness es parecido a la meditación advaita o un poco por dónde va. Bueno, yo te diría, mi zona de Baita, bueno, se centra más en esa no dualidad, ¿no? Esa no dualidad, para quien no esté familiarizado con estos términos, es, bueno, si yo estoy respirando, observando mi respiración, por ejemplo, llega un momento como que está por una parte el observador y por otra parte lo observado, ¿no? Y eso sería la dualidad, ¿no? El observador y lo observado. Y la no dualidad es como llega un momento en que te fundes en eso, ¿no? En que ya no hay esa separación, sino que es todo un campo de conciencia en el que absorbes eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? No hay esa separación entre observador y observado, ¿no? Realmente yo creo que el mindfulness es como más, iba a decir terrenal, pero no sé si esa es la palabra, porque bueno, la dualidad también es importante o terrenal, pero es más, digamos que es una aplicación laica, terapéutica y científica de la meditación, ¿no? Cuyos objetivos a priori, o sea, de entrada, no son tanto esa trascendencia o ese soltar el ego o ese alcanzar esa no dualidad que sería de la Advaita, sino más, pues reducir el estrés, reducir la ansiedad, tener un cierto equilibrio emocional. Digamos que esa fue cuando se empezó a desarrollar mindfulness, fue
un médico americano a finales de los 70, Kabat-Zinn, que él había estado tiempo en Tailandia y en Birmania y sintió que la herramienta de la meditación era muy potente y que podía ayudar mucho, ¿no? Entonces, como él era médico, trabajaba en la Universidad de Massachusetts, pues decidió adaptarlo a un contexto occidental, ¿no? Un contexto occidental con esas tres características: laico, terapéutico y científico. Laico en el sentido de que no se hablaba de espiritualidad, no se hablaba de trascendencia y tal, sino que era más enfocado a cosas prácticas, terapéutico, en el sentido de que los objetivos pues, son más tipo de reducción de estrés, de ansiedad, de síntomas de depresión, tal vez. Y científico, porque tiene mucha base científica, porque se han hecho un sinfín de investigaciones científicas que avalan los beneficios de la práctica de mindfulness, ¿no? Entonces, esto no quiere decir... a mí me gusta pensar que realmente la mindfulness es una puerta de entrada también. Es decir, que igual alguien se puede aproximar, se puede acercar a mindfulness como, desde esa intención más de, pues estoy muy estresado y tal, pues me han hablado de esto. Y me ha llegado mucha gente eso, que viene porque están muy estresados, igual su médico le ha dicho, oye, pues practica mindfulness. Vale. Y me parece absolutamente lícito, ¿no? el querer acercarse a la meditación simplemente para reducir el estrés, ¿no? Otra cosa es que, si uno sigue practicando y semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pues que eso le pueda conducir a un recorrido mucho más profundo y largo y tal vez encontrarse con esa no dualidad que propugna el Advaita, ¿no? La meditación Advaita, ¿no? Pero digamos que de entrada no son esos los objetivos del mindfulness, ¿no? Digamos que son objetivos de más largo recorrido, pero que de entrada el mindfulness se aproxima más a ese lidiar con esos ámbitos más terapéuticos, ¿no? Vale, y por curiosidad, Sí. Kabat-Zinn, cuando inventó o montó esto del mindfulness, ¿vendría de algún tipo de meditación o de alguna... Sí, o no? sí, de Vipassana sobre todo. De Vipassana. De Vipassana, que es la meditación de la atención plena. ¿Sí? Sí. Para quien no lo conozca, pues el Vipassana sobre todo es una meditación muy centrada en las sensaciones del cuerpo, en la respiración, como base para eso, para tomar conciencia de mi experiencia presente, ¿no? Pues sobre todo en Tailandia, Birmania, en esa zona es lo que se llama el budismo Theravada, ¿no? El budismo Theravada practica sobre todo la meditación vipassana, ¿no? Y digamos que la base, lo que más se ha integrado en Occidente es la meditación vipassana. Lo que ha rescatado también, por ejemplo, la psicoterapia Gestalt también tiene mucha base de meditación vipassana, en el sentido de esa presencia en el aquí y ahora y ese darse cuenta. Eso viene también de esa tradición de vipassana. Entonces, el mindfulness también se nutre un poquito de eso, ¿no? Digamos que Vipassana está un poco en la base de tanto del mindfulness como del enfoque de la Gestalt también, ¿no? De la psicoterapia Gestalt, ¿no? Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, nos quedan unos minutitos, no sé si... Bueno, por ir cerrando, me gusta hablar
por ser como muy sintético, muy concreto en lo que sería el mindfulness, me gusta hablar de como que 7 leyes así de mindfulness, ¿no? La primera sería practica, 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 sé paciente y perseverante, ¿no? Bueno, ahí no veo atajo también, no veo atajo posible realmente, ¿no? En el sentido de que cuando alguien quiere algo de verdad, y yo creo que el estar, llegar a ese estado de serenidad, de presencia, de plenitud, deberían ser argumentos más que suficientes, ¿no? Para plantearse en serio ese compromiso con la práctica, ¿no? Que luego genera muchas resistencias, ¿no? Y yo creo que la principal resistencia que genera es porque en el fondo hay una resistencia al cambio, ¿no? Igual estamos un poquito fastidiados, pero hay una parte de nosotros que tampoco quiere cambiar, ¿no? Hay un miedo ahí al cambio, ¿no? A qué va a pasar si dejo este terreno cómodo en el que estoy, aunque sufra, aunque haya malestar, y me lanzo a hacer un trabajo profundo, ¿no? Y transformador, pero yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues hay que ser constante, porque es un poco como la práctica de meditación es como cultivar un jardín, ¿no? O una planta, si la riegas mucho durante la semana, si la cuidas, bueno, pues va a estar bonita, pero si luego te tiras 3 meses sin regarla, pues le pasa lo que le pasa a la planta, ¿no? Pues yo creo que pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que en cuanto nos descuidamos, pues nos crecen las malas hierbas otra vez, ¿no? Entonces hay que estar ahí como esa actitud de jardineros un poquito, ¿no? De estar ahí en disposición de cuidar la tierra, de regarla, de darle mimos, pero sabiendo que, y esa parte de paciencia, ¿no? De saber que los frutos llegarán, ¿no? Que no hay que estar en la exigencia, ¿no? Es ese chiste, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y dice, bueno, pues sabes que no funciona así, ¿no? Que no es a través de la exigencia cómo van a llegar las cosas, ¿no? Sino es confiar en el proceso interno, saber que esta práctica ha aportado tantísimos beneficios a tanta gente a lo largo de miles de años realmente. Bueno, el mindfulness como tal no tiene miles de años, pero la práctica de meditación sí, tiene 3.000 años como mínimo. Entonces, bueno, es confiar en eso, ¿no? Y, bueno, si solamente puedo dedicarle 5 o 10 minutos, pues 5 o 10 minutos al día, ¿no? Pero esa constancia es fundamental, ¿no? Para obtener los frutos, ¿no? Y luego también, hilando con lo que preguntaba Antonia, una cosa importante del mindfulness también es la integración en lo cotidiano, en el día a día. Mindfulness no es solamente, bueno, hago mi práctica en un momento dado del día y el resto del día voy como una moto con la cabeza a 1000 por hora. No, lo que busco es justamente cada vez estar más presente en mi día, en mi quehacer cotidiano, en mis relaciones, en lo que hago en mi día a día. Si me estoy duchando, en vez de estar con la mente con mis historias, pues eso, sintiendo el agua como cae, el olor del gel, bueno, tomando conciencia de que estoy pensando, que estoy sintiendo, si estoy con mi pareja o con un amigo, bueno, también tomando conciencia de cómo me siento. Es decir, llevarme esa cualidad de conciencia y darme cuenta a lo cotidiano, al día a día, ¿no? No tomar la práctica como algo ajeno al día a día, a lo que hago habitualmente, sino todo lo contrario, ¿no? Es llevarme la práctica a lo cotidiano, es llevar esa actitud de conciencia y darme cuenta a lo cotidiano. Esa es la gran práctica de fondo, ¿no?
algo que me ayude más a estar en relación, que me ayude más a estar disponible para los demás, no algo que me aísle y que me meta ahí en una burbuja, ¿no? Desde mi punto de vista, si tomo la práctica de la meditación como algo que me aísla más todavía, voy por el camino equivocado, desde luego, ¿no? Porque eso lo único que me va a generar es más sufrimiento. Bueno, y otra de las claves también sería, y voy a ir terminando porque tampoco quiero pasarme más del tiempo que habíamos estipulado, es bueno, la posibilidad de observar los pensamientos, ¿no? Desde una perspectiva más amplia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esa idea de que yo no soy mis pensamientos, yo soy quien observa mis pensamientos, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental, ¿no? Porque la mayor parte del sufrimiento viene justamente por estar tan identificados con todo lo que sale de mi cabecita, ¿no? Con todo ese pensamiento, o ese juicio, o esa imagen de mí mismo, o eso que pienso de esta persona, o de esto que ha pasado. Estar tan identificado con esos pensamientos es una fuente de sufrimiento enorme, ¿no? Pero cuando poco a poco podemos ir creando espacio entre mí y mis pensamientos, entre mí y mis emociones, para simplemente observar, ay, mira, ahora he pensado esto, ay, mira, ahora estoy en esta emoción. Es decir, ese crear espacio es tremendamente sanador, ¿no? Y allí es donde empezamos a soltar sufrimiento, a soltar tensión, ¿no? A habitar más esa conciencia que observa eso que pasa, pero que no se identifica con lo que pasa, esa conciencia que es infinitamente más grande que ese pensamiento, que esa emoción. Y eso es lo que nos va dando la práctica, ¿no? No es algo que un día aparezca así y ya se queda, sino que es esa perseverancia, ese trabajo constante con la práctica la que va creando todo eso, ¿no? La que de repente un día me hace decir, joder, si esto que antes tanto me agobiaba, si resulta que ahora ya me lo tomo de otra manera, o ya no me afecta tanto. Y esos son los frutos de la práctica. Eso es el decir, joder, pues sí, resulta que puedo decir que ya sufro menos, ¿no? En definitiva, ¿no? Casi nada, ¿no? Y a eso, por supuesto que se llega, ¿no? Por supuesto que se llega, ¿no? Con la práctica, con la perseverancia, no me cabe absolutamente ninguna duda, ¿no? Y ya por terminar, bueno, ese gesto también importante de lo que mindfulness se llama autocompasión, pero bueno, por no crear equívocos, es más el gesto de amabilidad. Vamos a quedarnos con la palabra amabilidad hacia uno mismo y no está tanto en la actitud de autoexigencia, de autocrítica, etcétera, sino aprender a ser un poquito más amables con nosotros mismos, a cuidarnos, a darnos cariño, a perdonarnos, porque eso es fundamental también para soltar ese estrés entendido como lucha interna, como sufrimiento interno. El poder ser más amables con nosotros mismos es fundamental, ¿no? Y eso también es algo que se puede cultivar, es una cualidad que se puede cultivar, ¿no? Porque en definitiva esa idea de neuroplasticidad de la mente, de nuestro cerebro, ¿no? Que ya lo decía Ramón y Cajal hace más de un siglo. Decía, todo hombre, toda mujer puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Porque no tenemos que conformarnos con decir, no, es que yo soy así, es que yo soy rabioso, yo soy despistado, o yo me cuesta esto. No, es posible cultivar determinadas cualidades como la serenidad, como la empatía, como la amabilidad, como la presencia, como la atención. Es posible cultivarlas y la meditación es la herramienta para cultivar esas cualidades, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde ahí simplemente pues eso, invitaros a que quien no tenga esa práctica pues le dé una oportunidad, sin caer en exigencias tampoco, pero bueno, intentando hacer ese compromiso de corazón, de decir, joder, creo que
esto es algo que me puede aportar mucho, voy a dar una oportunidad, ¿no? Y a ver qué pasa. Y poco más que contaros, porque ya hemos llegado al tiempo y se me ha pasado volando, la verdad. Así que bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Y nada, encantado y seguimos en contacto seguro a través de Elena. Nos seguiremos viendo seguro. Nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Vale. Charlie. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. A vosotros. A vosotras. Buenas noches.